Buenas noches, mi nombre es Darlene Agnayol Barrios, estudiante de la Universidad de Yacambú de la Cátedra de Antropología, Sociedad y Psicología, facilitada por la antropóloga Mercedes Torres. Hoy, junto con mi compañera Yorgelis Hernández, vamos a presentar un video sobre el análisis de una entrevista etnográfica realizada por Zoom a la psicóloga Yvonne Lachman, especializada en autismo. Eh, eh, Radica como tal esta entrevista eh, sobre la complejidad sociocultural de las mujeres que entran dentro del espectro autista y así como el análisis de sus hallazgos. Como introducción, podemos decir que en el marco de socioantropología se debe evaluar de manera crítica cómo los factores sociales y culturales influyen en la construcción de significados sobre el espectro de autismo, especialmente cuando se analiza desde una perspectiva de género. Un problema comúnmente visible dentro del espectro autista es que se asocia mayoritariamente a hombres y no a mujeres, lo que provoca que el diagnóstico en mujeres autistas se dé de manera tardía o simplemente sea menos visible. En tal sentido, aquí influye concretamente el género, ya que las mujeres, tienen expectativas sociales y culturales y roles asignados dentro de la sociedad, y la forma de socialización femenina hace que, como tal, la cultura o la sociedad en la que ella está arraigada tenga expectativas con respecto a ella como tal. Y esto hace que, estas dinámicas hacen que exista el camuflaje social. El tema central de esta entrevista es precisamente comprender cómo estas dimensiones culturales y de género afectan la experiencia de las mujeres autistas. Esto se manifiesta desde un punto de etnografía digital, usando lo digital como método porque permite realizar la entrevista a distancia mediante la plataforma Zoom, y esto ayuda a recoger información en un entorno virtual, ya que la psicóloga se encontraba en Mérida y la psicóloga se encontraba o se encuentra, mejor dicho, en Maracaibo, y quien la entrevistó en ese momento estaba en Maracay. Con respecto a la parte social y cultural dentro del espectro autista, es importante tener en cuenta que los diagnósticos también no se hacen de manera correcta, precisamente porque hay un sesgo por el género. Entonces, gracias. A continuación, mi compañera va a seguir la exposición. Ya le voy a aceptar. Hola doctora, ¿cómo está? Buen día. Hola, muy bien. ¿Y tú, Darlene? Bien, gracias a Dios. Qué chévere. Pues hoy la invité a esta entrevista que es de la Cátedra de Socioantropología, entonces va a ser grabada. ¿No hay problema? No, no hay problema. Claro que sí, graba. Entonces, pues la perspectiva de esta entrevista es pues saber los aspectos socioculturales relacionados con las mujeres autistas. ¿Sí? Ok. Y pues yo quise que fuese usted, porque bueno, me gustaría que lo dijera usted misma, su nombre, su experiencia laboral y pues su área de especialización. Ok. Bueno, yo soy Yvonne Lachman, soy psicólogo con maestría en psicología clínica y maestría en autismo. Tengo, ay Dios mío, me gradué en el 96. ¿Tengo qué? No sé. Casi 30 años. Los 30 años de graduada. Ay, Dios mío. 29. Bueno, sí. Sí. Tengo 29 años
de graduada y desde que me gradué estoy trabajando con personas autistas. Al inicio con niños, luego con adolescentes, luego con adultos y ya vamos por el trabajo con personas de la tercera edad. Pero de verdad, lo que más me gusta es el trabajo con mujeres autistas, desde adolescentes, ya adultas y de la tercera edad. Entonces, bueno, me encanta que me hayas invitado para esta entrevista, Dati. Muchas gracias. Y bueno, ahora vienen las preguntas. La primera sería, ¿cómo influyen los roles de género y las expectativas culturales en la identificación o diagnóstico del autismo en mujeres? Los roles de género y las expectativas culturales. Bueno, yo te diría que influyen bastante. ¿Por qué? Porque fíjate que el autismo estaba inicialmente tomado como, o se asumía que era una condición de varón. De allí que el color azul del autismo, de allí que se hablara de que era una condición que se presentaba en 4 varones por una niña, y eso generó que fuese malinterpretada esa información y muchas niñas no se contemplaran como con la posibilidad de ni siquiera empezar a evaluarlas con la creencia de que pudiesen ser autistas, sino que simplemente es como que, bueno, vamos a buscar cualquier otro diagnóstico menos el autismo porque el autismo es de varón. Y entonces ahí empezó un sesgo profesional importante que no permitió que muchas niñas, adolescentes, o sea, ni niñas ni adolescentes fuesen diagnosticadas siendo autistas, y se les atribuía cualquier otro diagnóstico de manera errada por muchísimos años. Entonces se diagnosticaban como con retraso mental para aquella época. Actualmente es discapacidad intelectual, pero bueno, como hablamos de épocas pasadas, entonces se diagnosticaban como con retraso mental o como con dificultades de lenguaje o como con cualquier otra condición, inclusive déficit de atención, hiperactividad o lo que sea, menos autismo. Y también influye, las expectativas culturales y el rol de género en la parte de la identificación de chicas en general de cualquier edad autistas, porque, ¿sabes? Hay como la expectativa de que, ay, no, las niñas son bien portadas, son calladitas, son obedientes. Si una niña se aísla, o si la niña no juega, o si la niña no se integra, o si la niña es muy callada, o se queda en un espacio ahí como que confinado porque alguien le dijo, te quedas aquí y no te vayas a parar o vas a hacer tal cosa, y eso lo toman literal. Entonces se asumía como una niña buena, como una niña bien portada, como la niña modelo, y nunca se veía como eso era una interpretación literal del lenguaje, como ese aislamiento era una de las características autistas, como ese no jugar o no integrarse o hacer juegos ritualizados o buscar más que todo ordenar un juego en vez de realmente hacer como que diálogos entre los juguetes o un juego más simbólico, pues eran vistos como las buenas niñas, las niñas modelos, las niñas ideales, y eso generó que muchas niñas autistas nivel 1 pasaran y estén pasando desapercibidas y lleguen adolescentes y lleguen adultos
y ahora es que se estén diagnosticando como adultas o como adolescentes o como personas, inclusive de la tercera edad, autistas. Y que Entonces, yo básicamente creo que eso pasó la en mi caso, ¿no? influencia ha sido total, ¿Me escucha? porque a ti también decían que, no, tú eres demasiado vieja, Creo que se cayó. Ya. no, ¿Me no escucha? hay nada que evaluar en ti. ¿Me escucha? Mi internet está un poco inestable. Es que, a ver, sí, Yo creo que sí, te ya, escucho y te ya veo. creo que ya Ahora está. me preocupa, Sí, ya creo que ya está activo otra sí, vez. Ajá. Que básicamente eso fue lo que me pasó a mí también, de venir de un pueblo de Mérida donde una niña tranquila es la divinidad de la casa, pero siempre fui como la extraña o la que no se sujetaba a la norma. Entonces, pasar por tantos psiquiatras y psicólogos y sin un diagnóstico hicieron que también se viera reflejado en mi salud. Entonces, ¿cuántas niñas actualmente hay que no tienen un diagnóstico? ¿O cuántas mujeres ya adultas? Porque a mí me diagnosticaron hace 3 años, pero ¿y lo demás? Y todo lo que yo tuve que pasar a nivel académico y a nivel personal y a nivel laboral, sin tener como las herramientas para que me apoyaran, porque quizás, y eso lo he aprendido en este tiempo, uno tiene que tener una red de apoyo para que le recuerden cosas, de apoyo para tener una vida más tranquila y dentro de la sociedad de lo que a uno le cuesta. Entonces, totalmente. y creo que lo más triste es eso, pues que hay tantos profesionales que no tienen como las herramientas para diagnosticar. Yo me acuerdo que en Mérida un Así psiquiatra es, me dijo, los autistas no tienen empatía y no hay autistas mujeres. Entonces, ¿cómo ir desmintiendo todos estos mitos que se han, eh, ¿cómo es? O sea, acaecido en torno al autismo en mujeres, ¿no? totalmente. Y fíjate que entonces, por los mismos roles de género, es más fácil el diagnóstico en varones, porque como al varón socialmente se le exige, ¿verdad? Que sea más arriesgado, que sea más entrón, que sea más activo, que entonces cuando se ve un niño o un adolescente que se aísla, que habla poco o que se relaciona poco o que no tiene interés por cosas, ahí sí, por el rol de género y esa expectativa social de que sea todo lo contrario, dicen, ay no, ya va, a él le tiene que pasar algo, a él necesitamos ayudarlo, a él hay que llevarlo a una evaluación, porque no es como se espera. Entonces, lo que se espera socialmente en las niñas hace que cuando se cumple no las lleva en evaluación. Y lo que se espera socialmente los varones hace, ¿verdad? Que cuando no lo cumplen, entonces se lleven evaluación. Y eso es lo que genera entonces que haya muchísimo más diagnósticos de varones que de hembras. No que haya más varones autistas que hembras, sino que hay más diagnósticos de varones porque pues se llevan más a evaluación por esto de los roles de género y de las expectativas. Sin contar que también ha habido elementos de sesgo a nivel profesional, donde se han hecho la descripción de las características autistas muy
hacia las formas de presentación del autismo en los varones y hay mayor investigación realizada en autismo con población masculina. Entonces eso hace también que esté más descrito, más investigado, más estudiado la presentación del autismo en varones que en niñas, y si no se sabe cómo son las niñas, digo, por profesionales que no se hayan interesado en actualizarse y en buscar esa particularidad de estas niñas, no lo saben, van a seguir buscando con la presentación que tienen los varones y no van a hacer el diagnóstico porque la expresión del autismo en hombres y mujeres es diferente, y eso inclusive es responsabilidad de la diferencia de la presentación que se críen los varones. Entonces, bueno, ese hecho de que hay mucha más información social que se le da de la chica, de que crezcan social y esa información buscando imitar ella a lo que socialmente hacen las otras desapercibidas. Y ahí entraría la otra pregunta, que es cuáles son las principales experiencias sociales o culturales que marcan la vida de las mujeres autistas en comparación con los hombres, especialmente relacionadas con el camuflaje social o las exigencias culturales, que es lo que hemos venido hablando también. Fíjate que a nivel histórico ha habido mucha responsabilidad de estas investigaciones hechas con respecto al autismo. ¿En qué sentido? En el sentido, Darlene, fíjate que hay una investigación, varias investigaciones hechas por Baron Cohen que lo lleva a publicar inclusive el libro La mentalidad masculina en extremo. Entonces, al decir la mentalidad, no, perdón, el cerebro masculino en extremo. Y entonces, ¿a qué se refería Baron Cohen con esto? Baron Cohen, al decir que el autismo es la expresión extrema del cerebro masculino, da toda una explicación como el cerebro autista, que es hipersistematizador, es un cerebro masculino porque los varones tienden a sistematizar información. Y entonces le atribuye esta característica a una asociación con la testosterona, cosa que fue totalmente equivocada porque lo que se ve es que la crianza que se le da a los varones es lo que los lleva a ser hipersistematizadores. ¿En qué sentido? Desde chiquitico, entonces les ponen a jugar con Lego, con cosas de armado, con ¿sabes? Muchos juguetes que son para formar cosas, se le incentiva todo lo que es la parte matemática, toda la parte de ensamblaje de objetos, mientras a las niñas se le incentiva el juego con cosas
así, entonces la crianza lleva a que al varón se le incentive el pensamiento lógico matemático, se le incentive todo lo que es la parte espacial, la parte de sistematización, y después se le atribuía a que era por la testosterona. Eso también lleva a que las mujeres, por la crianza, donde se les incentiva o se nos incentiva desde chiquitica, ¿verdad? La atención del otro, dale el teterito al bebé, cámbiale el pañal, y mira, invítale una tacita de té y llévale el tecito y hazle comidita y sírvele comidita. Ay, mira, está llorando porque tiene sueño, duérmelo. Y ay, arrópalo. Y ay, mira, tiene sed, y dale agüita y dale tetero. Entonces, a las niñas, mientras más sumisas, mejor. ¿Me escucha? En el desarrollo de la empatía y en el desarrollo de la empatía, esa hipótesis de Baron Cohen generó el reforzamiento de la idea de que el autismo era en varones porque era un cerebro masculino extremo por función de la testosterona. Entonces, no había que buscar niñas autistas porque eso era por la testosterona. Entonces, si eres niña, pues no vas a tener suficiente testosterona como para tener pensamiento sistemático ni para ser autista, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que por allí hubo el despliegue de muchas cosas de la influencia en la identificación diagnóstica de personas autistas y sobre todo mujeres autistas. Sí, porque es que básicamente las mujeres mientras más sumisas mejor, entonces eso ha traído también un problema en el diagnóstico con respecto a nosotras, porque si somos contestonas, porque somos muy contestonas, si somos sin filtros, porque somos sin filtros, si somos reactivas, o si contestamos lo que pensamos, somos reactivas. Entonces, ¿por qué? Entonces, yo lo veo con mi fisioterapeuta que no ha sido diagnosticada, pero 2 más 2 son 4, y ella me recuerda mucho a mí antes de yo comenzar terapias, porque ella a todo el mundo le contesta sin pensar. Ella aparte no tolera el gluten, ella sí es celíaca. Entonces, ha tenido muchos problemas donde en Osteoval, se llama Paola, porque le contesta a todo el mundo. En estos días estaban dos pasantes y solo accedió a tener una. Y yo le digo, ¿por qué no dejas otra? Porque no la soporto. Y yo, pero ¿por qué no la incluyes en la conversación si estamos nosotras dos y me estás hablando a mí? Porque ella es pasante y ella no tiene por qué estar hablando con nosotras. Y yo, Paola, pero hay maneras. Si usted no sabe cómo responder, tiene que preguntarle a alguien para saber cómo responder, porque si no, se va a meter mucho en problemas. Se lo dice a alguien que se metió demasiado en problemas. Entonces me dice, no, pero es que yo tengo que resolver. Y yo, sí, yo sé que tiene que resolver. Pero entonces me dice, sí, es que a mí no me gusta levantarme temprano. Aparte también es de Mérida. Y entonces me da risa porque dice, a mí no me gusta levantarme temprano. Y entonces me dicen que tengo una consulta a las 9 y resulta y pasa que fue a ellos que se les olvidó que suspendieron esa consulta y tenía consulta a las 10. Por supuesto que les dije lo que pensaba. Y yo, sí, Paola, yo también lo haría, pero hay maneras. Entonces entra la otra fisioterapeuta que me hace psicobiológica y me dice, es que yo le he dicho a ella, porque yo soy la jefe, tienes que decirme a mí, yo te digo cómo decirle a los demás, porque te estás metiendo en muchos problemas. Y no es solamente en el área laboral. Y yo le decía, por ejemplo, a Paola, Paola, es que gente como nosotras tenemos que aprender a ser jefes. Nosotras no podemos ser empleadas, porque a nosotras no nos gusta recibir órdenes. Y si recibimos órdenes, vamos a decir lo que pensamos. Mientras que como jefa,
Se tienen que calar lo que uno dice. Eso se lo decía yo a Paola. Y quizás eso yo lo he entendido, ¿no? Pero muchas no tienen como la ventaja no sé si la ventaja o las actitudes para crear su propio ecosistema. Así lo veo yo. Entonces, es más complicada esta mujer o esta niña de un pueblo, como en mi caso, el caso de Paola. Paola viene de Mucuchíes, yo vengo de Chihuará, que es un pueblo más cerca del Vigía, y ella viene del otro extremo. Pero, y que también hablamos de que Mérida hay demasiada contaminación. Entonces, ¿cómo nos afecta a nosotros o cómo está nuestro cerebro de inflamado en comparación con el resto? Entonces, y esto no solamente pasa de ahorita, porque yo tengo Y si 33 tú le años. unes, ¿Cómo? claro, y si tú le unes a eso, si tú le unes a eso el hecho de la diferencia de los recursos económicos, tecnológicos, profesionales, de todo tipo, entre un pueblo y una ciudad, pues entonces ahí se complica también la parte de identificación, porque yo te aseguro que si todavía en Mérida no hay muchas personas capacitadas para la evaluación y la atención de personas autistas, mucho menos en Chihuahua, mucho menos en otros pueblos. Si la capital Correcto. del estado no tiene el recurso profesional. Entonces, eso se va convirtiendo como en una bola de nieve que yo creo que empieza también por lo personal. Porque yo creo que cada profesional de base es persona y se tiene que cuestionar qué piensa, qué siente, qué cree sobre las diferentes cosas y qué cambios tiene que hacer. Y si siente que no está capacitado en algo, pues tiene que buscar capacitarse. Y si no lo puede hacer por recursos económicos, por tiempo, por acceso a la información, por cualquier cosa, también tiene que decir, no, yo no sé de esto, yo prefiero que te evalúe otra persona y referir a la persona a alguien que le pueda dar una atención realmente de calidad en vez de inventarse Y yo creo que también, por o ejemplo, condiciones desde el desconocimiento, ¿no? exacto, porque por ejemplo en las mujeres, o por lo menos en mi caso, que pasé por no solamente pasé por psiquiatras y psicólogos, yo también pasé por muchos médicos porque la biología de un autista no es la misma. Y que el responsable de mi salud no entienda todo eso, o que yo haya pasado por tanta iatrogenia, porque cuando se me inflamaron las trompas, y eso está mal dicho, porque yo me acuerdo que en la Facultad de Medicina, la última clase de microbiología que yo fui, decía que si a la mujer se le veía la trompa de falopio en un eco, decían que era por Neisseria o por clamidia, y que porque la mujer era una promiscua. Y cuando mi abuela se muere y que pasa todo eso y a mí se me inflaman las trompas, se me inflaman las encías, se me inflama todo y empieza a haber un cúmulo de infecciones en mí, yo era, me perdón la expresión, pero yo era la puta porque así me decían los médicos, yo era esto, yo era aquello, yo no tenía derecho a nada porque yo tenía una salpingitis. Y resulta y pasa que ahorita cuando me empiezan a diagnosticar y yo ir a los médicos que son, es producto de mi microbiota que yo estaba tan inflamada. Entonces, ¿cómo a nivel emocional una niña, una adolescente, una mujer joven tiene que pasar por tantas experiencias para llegar a un diagnóstico? O sea, a mí eso se me hace injusto. Quizás por eso volví a retomar las carreras, quizás por eso tengo otra mentalidad con respecto al paciente, porque siempre no era la hipocondríaca porque me dolía el cuerpo, porque me dolía la piel, porque si estoy inflamada no aguanto los sonidos.
Y fíjate, Este, y Darlene, te voy a atajar para decirte, eh, eh, retomando cosas que tú dijiste, ¿no? Entiendo que no te sentiste cómoda con decir que te veían como la puta cuando tuviste todos esos diagnósticos, ¿no? Pero fíjate que eso también es un factor cultural y de rol de género bien interesante, porque si un hombre es promiscuo y tiene muchas mujeres, eso es bien bonito, es chévere, es el chévere, porque ese sí es osado, porque ese sí es exitoso con las mujeres. Fíjate que, bueno, siempre anda con una y con la otra. Pero si una mujer anda con una y con uno y con el otro, entonces es mal juzgada. Pero no obstante, fíjate que una de las cosas que es bien fuerte para las mujeres autistas es, es maternar. Su es muy diferente a la biología de una mujer común. Pero también las experiencias de vida de una persona autista son muy diferentes a las experiencias de vida de una persona neurotípica. ¿En términos de qué? De que como este mundo está diseñado para las mujeres, para las personas en general neurotípicas, se exige un ritmo, se exige una forma, se exigen unos momentos que no se aplican para otros tipos de cerebro, entre ellos para un cerebro autista. Entonces, y esas eso, expectativas sociales de que, sabes, o sea, ya te graduaste de bachiller, entonces ahora tienes que empezar la universidad. Entonces empezaste la universidad, ahora te tienes que graduar y es que vas a trabajar y ahora tienes que empezar a trabajar y entonces tienes que tener novio. Y entonces si ya tienes novio, entonces ¿cuándo te vas a casar? Y si te vas a casar, entonces ¿cuándo vas a tener hijos? Si tienes un hijo, ¿cuándo vas a tener el otro? Entonces ese ritmo eh, 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 tan rápido de peticiones sociales es algo creado en la sociedad neurotípica para neurotípicos, pero tú estás en la exacto, misma sociedad. y ese conjunto cultural se ve más arraigado en el pueblo. Por ejemplo, si una mujer no tiene un hijo antes de los 25 años, ya está acabada. Si no tiene un novio, es lesbiana. Entonces, o sea, todo eso atañe problemas, no problemas, yo creo que más bien es empeora el cuadro emocional de la paciente. Porque entonces, o Totalmente. sea, por ejemplo, yo me acuerdo que mi mamá, yo tenía 13 años cuando ella tuvo a su último hijo, que es mi hermano menor, que también es autista. Del medio aún no es diagnosticado, pero yo lo diagnostiqué. Entonces, yo me acuerdo que a mi mamá le daban unos arrebatos y unas crisis existenciales cuando escuchaba a Benjamín llorar. Entonces, y ella lo zarandeaba en la cuna de una manera que yo digo, yo creo que eso a mí me traumó porque yo digo, yo no pienso tener un hijo así. Ahora, bueno, hay anuladores de sonido, quizás me los ponga para poder tener un hijo porque no voy a aguantar un llanto, pero va a tener que ser otras herramientas para poder maternar de una manera sana, porque ni siquiera es, o sea, la gente piensa que dar a luz o tener un hijo es solamente tener un hijo y criarlo, no, pero ¿dónde estoy yo? Si yo no estoy bien, ¿cómo yo voy a tener un hijo? Si yo no estoy bien a nivel de neuroinflamación, ¿cómo yo voy a criar a mi hijo? ¿O qué le voy a pasar yo a través del microquimerismo fetal al niño? Porque esto es una quimera, no solamente el niño me va a pasar a mí, no solamente yo le voy a pasar al niño, el niño me va a pasar a mí. Entonces, ¿cómo hacer para que mi vida, no la vida del niño, mi vida sea lo más cómoda posible para yo poder maternar? Entonces, Totalmente. Entonces, fíjate cómo allí, ¿verdad? Esos ritmos sociales marcados para personas neurotípicas que son muy rápidos,
le cuesta en general a todas las personas autistas porque son de ritmo más lento. ¿Y por qué ese ritmo es más lento? Porque tienen análisis y razonamientos mucho más profundos que necesitan más tiempo para hacer, porque tienen más desgaste cognitivo y emocional por estar tratando de entender, deducir el mundo que les rodea, deducir cómo tienen que responder a ese mundo que les rodea, tratar de deducir qué les están diciendo con un lenguaje figurado y no con lenguaje directo. Entonces, deducir cómo se siente la otra persona para ver qué tiene que actuar en consecuencia y cómo es que debe actuar en consecuencia. Entonces, ese razonamiento más profundo, ese trabajo cognitivo incesante, genera gran desgaste físico, cognitivo, emocional y en general en todo sistema. Entonces, ya estamos hablando de una persona que tiene mucho desgaste para poder vivir cotidianamente y le vas a agregar el rol de crianza, quizás le vas a agregar el rol de ama de casa, porque entonces a la mujer venezolana la sociedad por rol de género le exige que sea ama de casa, pero que también trabaje, pero que también críe a los hijos, pero que también atienda al esposo. ¿Cómo hacer todas esas cosas una persona que ya con su existencia, ella sola, sin más nadie alrededor, sin tener que hacer más nada, es tan desgastante? Entonces, ¿sabes? Se exige demasiada energía teniendo poca. Sí, y es Eso que es a mí sumamente me fuerte. pasa, por ejemplo, bueno, usted sabe que, ajá, yo tengo la empresa, pero también yo convivo con mi novio, entonces está el tema de las casas, el tema de mis animales, el tema de haber abierto otra empresa, las dos carreras, entonces, ¿cómo hacer para nivelar todo? Yo tengo que tener un equipo de personas que esté a mi lado. Por ejemplo, yo este año estoy aprendiendo a manejar, pero mi motricidad tampoco es tan buena. Yo nunca escribí, eso lo entendí, bueno, no hace poco, pero sí lo entendí, que por algo a mí me costaba mucho llevarle el ritmo a un profesor en cuanto al dictado, porque yo escribía muy lento. Entonces, no, ella es la vaga. No, pero mi letra es Palmer hermosa, pero yo no escribo rápido. Entonces, ¿qué hice yo? Yo lo que hice fue crear una base de códigos para yo escribir. Entonces, por ejemplo, cuando yo estudiaba medicina en Mérida, me hablaban y yo creé un código de embriología que solamente lo entendía yo. O sea, yo ponía un pescado y era proceso, yo ponía un círculo con un punto, era célula, un círculo con otro punto y era otra cosa, y así sucesivamente, para yo tener mi propio idioma. Entonces, no, usted es la rara, usted no sirve para esto, váyase para arte porque es mejor, pero ¿por qué es mejor si mi manera de aprendizaje es a través del dibujo y a través de los colores? Entonces, la misma universidad también te cierra a las o sea, a las adaptaciones curriculares para yo poder entrar dentro de ese sistema educativo. Entonces, ¿qué me ha gustado a mí, por ejemplo, de la Universidad de Yacambú o de la UNER que estudio ahorita? Que me permiten ser yo, que yo puedo estudiar como yo estudio, no como estudian los demás. Que sí a veces me provoca meterle un lepe a la gente porque están como, o yo lo siento que yo voy más allá y ellos van más acá porque era, o lo que yo le contaba, que por ejemplo hicieron como un análisis de una película de John Dahmer, creo que era, y ellos solamente se afianzaron que el tipo mataba a hombres negros, pero ya va, vamos a analizar de atrás lo que vivió ese niño y más allá de lo que vivió ese niño, de cómo estuvo la mujer embarazada de él, porque esa es una historia. Entonces usted me decía que mi análisis era más profundo, pero yo tenía que trabajar en un grupo y entonces el grupo me aburre porque yo me voy más para allá. Entonces generalmente yo me la paso con gente o 10 o 20 años mayor
en el colegio también me pasaba lo mismo, yo me la pasaba, era con profesores, los profesores más viejos, era con lo que yo me la pasaba en el receso, entonces yo era la rara. Pero o es rara o es que yo pienso más allá que piensa una persona de mi edad. Si me aburre Bueno, ahorita una persona de treinta y pero tres años, imagínese una niña de 10 15 años. claro, pero bueno, yo creo que como está nuestra sociedad actualmente, es un halago que te digan que tú eres rara porque no eres como más nadie. Entonces, yo creo que es un halagazo que te digan eso, ¿no? Pero a ver, fuera de broma, también, ¿qué siento yo que ocurre con esto que tú estás comentando, Darlene, de la universidad? Que la universidad está compuesta por personas que forman parte de esta sociedad. Entonces, no se van a escapar de los sesgos sociales, de las expectativas sociales, o sea, de cada uno de esos elementos que forman parte de la sociedad donde hay un efecto que no necesariamente es el mejor para cada uno de los aspectos cotidianos de una persona pública. Entonces, una cosa real es que los neurotípicos, que es ese cerebro que forma, que tiene la mayor parte de las personas de nuestra sociedad, tienen intolerancia a las diferencias. Entonces, Y a los cambios. eso los lleva a no tolerar al que sea zurdo, no tolerar al que sea gordo, no tolerar al que sea negro, no tolerar al que hable diferente, Al que tiene un no timbre de voz tolerar horrible. al que tenga un ritmo diferente, no tolerar al que tenga una motricidad diferente, no tolerar al que... Entonces, una persona autista que tiene un cerebro que es diferente y por tener un cerebro diferente va a tener su biología diferente, va a tener su análisis diferente, su razonamiento diferente, su pensamiento diferente, su todo diferente, es como algo que le genera demasiado exigencia en su capacidad de tolerancia. Y ojo, y no solamente es hacia los autistas, es hacia cualquier persona que sea diferente. Y como vemos en esto que es todo un movimiento y un paradigma que es el de la neurodiversidad, sabemos que hay diferentes tipos de cerebros, no solamente los autistas y los neurotípicos, sino el cerebro TDAH, el cerebro bipolar, o sea, diferentes tipos de cerebro, pues cada quien va a funcionar diferente. Y allí la importancia no a buscar la inclusión, sino buscar la convivencia pacífica, cosa que es algo biológico. Pero bueno, parece que se está descubriendo ahora el agua tibia y entonces, ay no, lo que tenemos es que buscar la convivencia. O sea, Sí, pero bueno, porque esto era, o sea, ¿cómo llamarlo? Esto era un secreto a voces que la sociedad no quería decirlo. Y también hay muchos enclosetados autistas por miedo al escarnio o a que los segreguen socialmente. y hay muchos homosexuales enclosetados y hay mucho zurdo enclosetado que aprendió a escribir con la derecha y homosexuales que están casados y autistas que están camuflando y así, cantidad de gente escondiéndose porque la sociedad es intolerante. Pero Entonces, bueno, y el llamado a la tolerancia no es solamente decir, no, ella es diferente, vamos a tolerarla. No, es saber en qué ámbitos uno puede ser bueno, muy bueno, o simplemente porque a uno no le gusta, porque cabe acotar que si a uno no le interesa, uno no aprende.
Eso también es muy Exacto. interesante. O sea, para mí yo puedo ser muy Es una de inteligente, las características. yo puedo ser muy inteligente en unas cosas, pero lo que no me gusta me entra por un oído y me sale por el otro y chao. Exacto. Entonces, pero tampoco es ay, sí, hay que discriminarlo porque no le gustan las matemáticas. No le puede gustar sumar 2 más 2, pero le puede encantar la matemática del dinero, que es diferente. Y puede ser muy bueno en mercadeo Claro. y no le gusta la matemática, pero no la Y matemática que te parte, enseñan exacto, o no la aplicación matemática per de la se. clase de Exacto. matemáticas, sino en la vida cotidiana, pues la utilidad. Ahora, eso que tú comentas ahorita es importantísimo porque es una de las cosas que implica el paradigma de la neurodiversidad. Si hay cerebros diferentes, cada cerebro tiene su nicho. Y el nicho es ese espacio donde la persona con ese tipo de cerebro se va a sentir cómoda y donde se puede desarrollar con facilidad. Entonces, es como que el reconocimiento de que cada quien tiene que ocupar el espacio que quiera, pero se va a destacar en aquellos espacios en donde sus habilidades lo lleven a resaltar, donde tenga pues capacidades superiores para eso. Entonces, Y ahí a entra ver, un poco la el cultura, ¿no, cerebro, doctora? Porque, por claro, si el ejemplo, cerebro autista es hipersistematizador, póngalo en todo lo que es investigación. ¿Por qué? Porque es como si ese cerebro ya tuviese instalado el método científico. a mí me encanta Es investigar. buenísimo, claro, vas a ser buenísima en, o sea, el cerebro el autista es buenísimo en notar patrones, y entonces de una vez vas a captar cómo es que están ocurriendo los hechos. Por eso fíjate que muchos, a ver, personas que han hecho grandes descubrimientos y grandes aportes a nivel de ciencia, de tecnología, de las diferentes ramas, pues a nivel social, son personas autistas por la facilidad que tienen con ese pensamiento hipersistemático y esos análisis tan profundos. Entonces está ahí, o sea, Y eres ese, buena para eso, destácate ahí, pero pero no te eso también es un obliguen a ponerte problema, en deporte. ajá, eso era Entonces, lo que le iba a decir. Socialmente, entonces, si uno no era bueno para, en mi caso, para deportes o para matemáticas, lo obligaban a estar en las materias que uno no era bueno y no fomentaban donde uno era bueno, le gustaba, se esmeraba, no. Entonces, ¿cómo, o sea, la contraparte de cómo ese niño se siente frustrado o esa niña se siente frustrada porque no la dejan ser, porque tiene que ser algo que mamá o papá quiera que sea y hasta dónde eso se percibe en la vida adulta de la persona, porque también hay muchas personas hoy en día adultas frustradas porque entonces dicen, no, yo quería hacer tal cosa, pero me obligaron a hacer esto. O yo quería hacer esto, pero es que pasó tal cosa. Entonces, yo creo que también como mujeres, y bueno, esto sí lo digo como título personal, tenemos que buscar primero la independencia, sobre todo la económica, porque si uno tiene independencia económica, uno es libre para hacer muchas cosas, y sobre todo también, ¿cómo llamarlo? Buscar ayuda. Si uno no puede sola, tener un equipo de verdad que lo entienda, que lo comprenda y que vaya de la mano con uno. Porque si no, esto es un desastre. O sea, claro, y fíjate que toda la vida se ha hablado que el ser humano es un ser social, es un ser gregario. Y entonces eso, ¿cuál es la interpretación errada y la verdadera de ese punto, ¿no? La interpretación errada es
tenemos que vivir pegados unos con otros, tenemos que hacer todo con los demás y está mal entonces aislarse, está mal estar solo, está mal tomarse su espacio, pero a la vez también se crea como que el concepto de persona funcional, aquel que es totalmente independiente y no necesita de nadie para hacer nada. Entonces ya va, ¿cómo es esto? Dice por un lado que eres un ser social y por el otro lado que no tienes que necesitar de nadie. Y lo que se ve es que realmente el concepto va es por la interdependencia, por la creación de redes de apoyo, porque Correcto. nadie con el tipo de cerebro que quiera pues está solo todo el tiempo para todas las cosas y hace todas las cosas solo. La verdad es que siempre en nuestras acciones afectamos a otros y somos afectados por esos otros. Y que se da una relación bidireccional donde nosotros vamos a necesitar que otro haga algo para yo hacer otra cosa y que resulte otra cosa y que funcionamos como en red, ni siquiera en cadena, ¿no? Sino como en redes. Y fíjate que si nos vamos al autismo, si extrapolamos esto que estamos conversando al autismo, se habla de autismo nivel 1, el que necesita apoyo. Autismo nivel 2, el que necesita apoyo significativo. Autismo nivel 3, el que necesita apoyo muy significativo. Y es que todos necesitamos apoyo, no solamente los autistas. Todas las personas necesitamos apoyo. Pero lógicamente, las personas con un cerebro diferente que estén inmersos en una sociedad mayoritariamente creada por y para con cerebros intolerantes a las diferencias, van a necesitar más apoyo porque no van a tener que solamente hacer las cosas, sino hacer las cosas con oposición, con discriminación, con de los demás. Entonces es como que la energía de hacer lo tuyo y de ver cómo lo que hacen los demás no te afecta tanto y sigue adelante a pesar de eso. Correcto. Es duro, no está fácil. La tarea no está fácil. Bueno, doctora, agradecida, de verdad, porque sé que usted a mí me ha ayudado demasiado y como a mí muchas. Entonces, bueno, esto que sea un gran aporte para la profesora también. Creo que no se esperaba esta entrevista así tan profunda, pero yo creo... Realmente no sabía de qué iba la entrevista, pero estaba totalmente dispuesta a que me entrevistara y poder colaborar. Ya viene la otra. Con la materia. La de inglés. Pero sí, agradecida de verdad porque yo creo que estos temas son muy, muy importantes para, tanto para el personal que nos imparte clases como para el personal de salud, porque tienen que también saber, yo creo que es muy importante también saber si uno está cómodo con los grupos o no. Porque, por ejemplo, a mí me ha costado mucho con los grupos. Claro, me gusta trabajar con unas porque no son extrañas por llamarlas extrañas, pero me dejan ser. Entonces, como que, bueno, también mi compañera es gocha, entonces quizás como por ese tipo eh, de cultura, uno como que se lleva mejor, pero sí es como que es necesario que este equipo multidisciplinario para gente como yo esté empapada en el tema. Totalmente, totalmente.
bueno, Darly, muchísimas gracias entonces también por dejarme participar en algo que es tan importante para... Al analizar lo expresado por la psicóloga, se hace evidente que las experiencias de las mujeres autistas están profundamente atravesadas por factores culturales y de género. Lo que se espera socialmente de una niña que sea tranquila, empática, dócil y sin comportamientos disruptivos. Crea un filtro cultural que hace que muchos signos del aspecto autista pasen desapercibidos. Esto coincide con lo que plantea Hare, quien entiende la cultura como un sistema de significados que guía cómo interpretamos la conducta humana. En este caso, esos significados culturales sobre el género moldean la manera en que se observa, entiende y diagnostican el autismo. Además, se señala que históricamente el autismo se creyó un trastorno masculino y esto se relaciona con lo que indica la literatura científica. Las herramientas diagnósticas fueron construidas desde muestras masculinas y reproducen ese sesgo. Tal como menciona McDougall y sus colegas, las niñas suelen ser diagnosticadas más tarde, debido a que al camuflaje social, a sus mayores habilidades adaptativas y a los estereotipos sobre cómo debe comportarse una niña. Esta perspectiva permite comprender por qué tantas mujeres andan fuera del diagnóstico o son evaluadas erróneamente. También aparece lo que Gerd llamaría marcos culturales, que estructuran la vida cotidiana. La entrevistada explica que la crianza, los juegos, la socialización y las expectativas hacia los niños fomentan la sistematización, mientras que hacia las niñas se espera empatía y contención emocional. Esto no solo moldea cómo ellas se comportan, sino cómo los interpretan ese tipo de comportamiento. Además, factores como vivir en un pueblo tradicional, asumir roles de maternidad o cumplir con mandatos de géneros intensificados en ciertos contextos pueden generar un desgaste aún mayor para las mujeres autistas. La informante también expone el impacto de las exigencias culturales hacia las mujeres venezolanas, como trabajar, criar, ser ama de casa, atender al esposo, todo al mismo tiempo. Desde la socioantropología, esto muestra los sistemas simbólicos que producen desigualdad y cómo las personas autistas deben enfrentar un entorno sensorial y social ya agotador, al que se suman roles rígidos y expectativas difíciles de sostener. Siguiendo a Gerd, lo que podemos interpretar es que no se trata solo de un tema clínico, sino de un entremando cultural que invisibiliza a las mujeres autistas y las obliga a encajar en modelos neurotípicos. El desafío desde esta mirada es comprender estas experiencias dentro de su contexto simbólico y promover entornos donde las mujeres autistas no tengan que ocultarse, sino que puedan existir y desarrollarse desde sus propias capacidades y ritmos.